Periodista de Canal 10 de Tenerife. Don Félix, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Cuéntenos, ¿cuál es la situación de la pandemia en este momento? Bueno, en Tenerife estamos en una situación peligrosísima, hasta el punto de que se estuvo hablando de la posibilidad de un confinamiento, con todo lo que eso significa, ¿no? Y que pondría a Tenerife en una situación absolutamente crítica. Pero al final se ha descartado en esa cumbre, en la cual estaba, como usted bien dice, el consejero de Sanidad Blas Trujillo, el presidente del Cabildo, Pedro Martín, y los alcaldes. Pero daba la sensación de que en realidad esa cumbre se hizo en realidad para Mor y para pensar que el Cabildo de Tenerife y Pedro Martín estaba realmente haciendo un buen papel, porque en realidad al final entraron con la misma que salieron. La situación en Tenerife es gravísima. No sé, yo creo que el confinamiento sería una medida a tomar dolorosa pero necesaria, aunque el gobierno dice que no, porque una de las causas de mayor incidencia del COVID o de transmisión del COVID fue el Black Friday, don Javier. El Black Friday, que provocó verdaderas aglomeraciones en las Islas Canarias, sobre todo en Tenerife, y empezó el repunte a partir de esa fecha, en lo cual no hubo ningún tipo de condición, ningún tipo de medida. Pero, don Félix, usted lo que nos viene a decir es que esta cumbre en realidad no ha sido más que un paripé para dejar bien al presidente del Cabildo, porque efectivamente lo único que hemos oído al acabar la cumbre, cuando ha salido Blas Trujillo, ha sido decir, el confinamiento está muy lejos, pero no nos han avanzado nada de los acuerdos que hayan adoptado con intención de llevarlo al Consejo de Gobierno de esta semana. Usted mismo lo ha dicho, en realidad ha sido una reunión, algunos alcaldes decían que una reunión que no tiene ningún sentido. Vamos a ver, ustedes saben que Tenerife tiene uno de los casos más graves del confinamiento del COVID, fue de la Fundación Hogar Santa Rita, un centro de mayores con 200 infectados entre residentes y trabajadores. Esa cantidad de infectados, todos mayores de edad, en una residencia que tiene como 700 o 800 residentes, es gravísima, es una cantidad absolutamente asombrosa, 200 personas. El problema está, ¿a quién se imputan? Porque son ancianos de varios municipios de la isla. ¿A quién se imputan esos ancianos? En el caso, por ejemplo, de Puerto Rico, que tenía 90, en el día de hoy serían 200, casi 200 infectados en su municipio, con lo cual sería mucho más grave si no se mantuviera los 90. Es decir, esa duda se planteó en esa reunión. Se iba a plantear, pero no se llegó a plantear, o sea, porque aquello fue un paseo triunfal. El consejero de Sanidad dice, bueno, que no vamos a llegar al confinamiento, que es lo que pide mucha gente. La situación en los hospitales está empezando a ser crítica. El virus está desbordado en toda la isla, no son brotes, en todos lados está el virus, según apuntaban fuentes sanitarias a distintos medios de comunicación, y Tenerife está en un nivel muy alto de incidencia del COVID, con respecto, por ejemplo, a cómo atajó la crisis Gran Canaria. Sí, pero, don Félix, ¿por qué, si se han aplicado las mismas medidas que sí fueron efectivas en Gran Canaria, no han funcionado en Tenerife? Porque, vamos a ver, entraremos a hablar de cuestiones que tienen que ver tanto con la ciudadanía como con las administraciones públicas y la situación del tema sanitario. Fíjese, no, la Fundación Santa Rita, esa residencia que estamos hablando de 200 infectados, esa fundación tiene sombras de sospechas de irregularidades y de cuestiones que no tienen que ver con el tema del COVID, pero que denotan un mal funcionamiento, y al parecer, no, según denuncia el sindicato UGT, no tomaron las medidas sanitarias convenientes porque eso es un gasto que ellos no querían asumir. Entonces estamos hablando de una situación no imprevisible que se ha dado, pero que no tienen la culpa el gobierno y la ciudadanía, sino los responsables de esa fundación que no actuaron con las medidas convenientes. Pero eso ha provocado un repunte importante en el COVID. La infección, por ejemplo, en los centros comerciales. Los centros comerciales están hablando de salvar la temporada. Ellos, bueno, no son especialistas en contención de COVID. Dicen, bueno, lleva la mascarilla, lávate las manos, pero si hay una aglomeración y a lo mejor la mascarilla que llevas no está bien y se lo pega. Cualquier cosa puede pasar. En ese sentido, la responsabilidad también está en que aquí en Tenerife las medidas no se han tomado. No sabemos nada si hay rastreadores suficientes. Si se está haciendo el cribado, aquí tenemos el debate. El debate se ha centrado fundamentalmente en lo exterior, en el turismo. Test PCR, antígeno, al final se hace hoy mismo el gobierno ha aprobado un decreto donde se permite la entrada de los turistas con test negativos de PCR y test de antígenos también, pero con 6 días de antelación, y por lo tanto... Bueno, algo es algo, porque ese era también un debate que estaba teniendo todo el sector turístico, que estaba solicitando que pudieran entrar con el de antígenos, que resultaba más económico y accesible para los turistas que si se les obligaba a venir con un PCR, ¿no?
Exacto, pero también estamos hablando de la posibilidad de un colapso en el sistema sanitario, porque evidentemente las deficiencias sanitarias que antes de la pandemia, que no había pandemia, bueno, se podían soslayar, la gente podía, pero ahora es imposible soslayar, la presión en las UCI y en las camas es cada vez mayor en Tenerife, que es la isla que mayor incidencia del coronavirus tiene y por lo tanto se ha provocado una cumbre política de cara, yo creo para mí, de cara al escaparate. O sea, los alcaldes han ido, muchos con una sensación de vacío, de frustración, porque al final lo único que se ha dicho al consejero es que no vamos a confinar, vamos a hacer restricción de medidas, pero ¿cuáles? ¿Qué medidas se van a tomar? Pues me temo que tendremos que esperar al Consejo de Gobierno del Gobierno autonómico para que nos digan cuáles van a ser estas medidas, que bueno, que esperemos que no tengan que ser mucho más radicales, aunque de momento las cifras no van nada bien. Don Félix Rojas, periodista de Canal 10 de Tenerife, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias, buenas noches. Un saludo, muy buenas noches.